Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión, la 1 de agosto, de nuestro programa Mira, Lee, aquí en el Museo Nacional de Arte, su museo. Un programa que acerca distintas voces desde el arte, desde las humanidades y la intelectualidad, voces jóvenes, hacia las distintas esferas que ofrece el Museo Nacional de Arte en sus acervos plástico, visual, gráfico. Hoy contamos con la presencia de Pablo Martínez Zárate, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación. Igualmente, Fer, gracias. Pablo, Pablo además es el jefe de difusión del museo, es de casa, pero lo importante hoy es comentarles que la carrera de Pablo también tiene las esferas académica, la literaria. Él tiene experiencia en el ámbito literario, de los medios digitales, el documental interactivo, tanto en la Universidad Iberoamericana como en el TEC de Monterrey, en la UNAM también, y como autor, en realidad, a partir de una formación también de maestría en la Universidad de Edimburgo, también ha publicado, desafortunadamente para los hispanohablantes, en inglés, su primera novela, La invención de un enemigo, es una publicación en realidad en inglés. Pues Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar esta sesión enmarcada no solo en Fray Bartolomé de las Casas, sino en este choque de imágenes, en esta imaginería confrontada, no solo en la propia sala, sino con un artista vivo, Demián Flores, que, como se han percatado ya seguramente, enmarca una exposición pequeña en esta sala 20, en donde hace un juego de identidades de lo mexicano, de lo antiguo hacia lo moderno. Pues Pablo, en principio, bajo la idea que hemos manejado en realidad desde 2010 en este programa, la primera pregunta que yo quiero comenzar para romper este hielo inicial es justamente cómo en un museo debe propiciarse no solo esta manera de ofertar y de ofrecer a un público, digamos, el discurso de lo que hay y ha habido en el país, sino que justamente debe ser el campo de batalla de una confrontación de imágenes que pueda permitir a la gente un aprendizaje que no es lineal, sino confrontado. Sí, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, el mismo acervo del Museo Nacional de Arte depende de un diálogo constante, no solo con el público y la reinterpretación del público, sino con nuevos artistas, considerando que llegamos hasta 1950 y prácticamente los últimos 62 años o los últimos 60 años de producción nacional quedan fuera del acervo del Museo Nacional de Arte. En este sentido, es fundamental fomentar que nuevos artistas dialoguen con la gran herencia plástica que está contenida en estas salas. Quizás valdría la pena comenzar un poco hablando del mismo contraste que plantea la curaduría inicial antes de adentrarnos a las piezas de Demián Flores y ya la propuesta formal que él trae consigo. Es interesante si voltean a ver a su izquierda, por ejemplo, los motivos que inspiran la mayoría de las pinturas de ese lado y los motivos que inspiran las de este lado. Más o menos estamos hablando de una generación de pintores contemporánea, la formación de la Academia de San Carlos, un poco la consolidación también de la identidad plástica nacional. Y lo que tenemos ya en términos muy claros, y hablando de Félix Parra, es, por un lado, tenemos a Galileo, hablando con un fraile dominico también, y por este lado está el otro fraile dominico. Pues, primeramente, tenemos, un tema europeo, totalmente europeo, y un contexto también europeizante. En este sentido, estamos hablando del giro copernicano, de alguna manera, y de la posición de Galileo frente a un fraile joven, además, que simula por lo menos avidez de aprendizaje. Por otro lado, tenemos, si se me permite hacer esta continuación medio aberrante, un hombre que de alguna manera será la continuación del fraile joven, ya en este mundo nuevo, en este nuevo mundo que comprueba de alguna manera las teorías que le explicaban antes, ¿no? Y enfrentándose a una realidad y a una serie también de orden o de formas del orden que contrastan en gran medida con lo que estaba acostumbrado. Nada más como preámbulo formal nos adentra un poco en el contexto, ¿no? Ahora,
hablando de la identidad, se habla siempre, es inevitable cuando se habla de identidad remitirse a esta noción de la falsa conciencia, ¿no? Evidentemente. Pero opera también así en el arte, es decir, cuando uno busca la identidad a partir del arte, también está operando una suerte de falsa conciencia al interior. ¿Cómo hay una diferencia de la identidad por identidad? Es interesante tu pregunta. Creo que a final de cuentas yo sí comparto la idea de una falsa conciencia, o más bien de un proceso simulado, ¿no? Es decir, cuando uno se enfrenta al proceso creativo, más como un proceso que como un estado terminal, uno necesariamente tiene que hacer suposiciones, ¿no? Hacer suposiciones sobre el entorno, sobre el alcance que puedan tener las palabras y sobre la misma disposición de un individuo frente a ese lenguaje expresivo. Al final de cuentas, sin esas suposiciones o esas disposiciones plásticas de la conciencia, en el sentido plástico quizá de flexibilidad, difícilmente uno podría adentrarse en esta lógica ya de la creación, ¿no? Quizá uno se enfrentaría a barreras constantes. ¿Y dónde entraría la identidad? Pues quizá la identidad sería justamente este proceso de diálogo entre lo sabido, lo consciente y la oportunidad de sondar como esas zonas desconocidas de nuestra propia personalidad o de nuestra propia individualidad, quizás sería como el concepto. Por ahí hay una cosa que en estos temas de identidad, y bueno, sobre todo aprovechando que en tu experiencia docente y creativa, sé que tienes un interés muy fuerte por los fenómenos dialógicos en las imágenes, los discursos artísticos. Me da la impresión, y de eso surge la pregunta, que de repente al entrar a un museo surge mucho esta actitud de llegar a buscar la identidad por lo que me van a decir, pero no por lo que yo voy a decirle a las obras. O sea, yo traigo también cosas que decir y confrontar. ¿Qué pasa en ese plano? Ahí creo que es un paradigma casi pedagógico, es decir, cuando uno se acerca a una obra de arte o a un libro o a un salón de clases o a un espacio como este, quizá de mí ustedes también están esperando cierto tipo de conocimientos transmitidos de manera direccional, y bueno, creo que desde los 70 se ha ido desmitificando un poco la idea de que la educación o la transmisión del conocimiento es lineal, y uno empieza a construir el conocimiento más bien en ambos sentidos cuando hablamos de dos partes, ¿no? Pero podría ser multidimensional o multidireccional en ese sentido. Entonces, me gusta creer que los espacios museísticos hoy en día se están abriendo a reinventar la forma en que se acerca uno a la obra de arte, ¿no? Ahora, el gran reto quizá no es tanto que los espacios, sino también los lugares o los canales no canónicos, como pueden ser los medios de comunicación, cooperen en esta lógica de descentralizar el conocimiento, porque a final de cuentas es a lo que apela, una descentralización. Ya no hay una figura única que puede traer la verdad o que viene a evangelizar, como en el caso aquí de la figura central de esta pintura, ¿no? Que viene con una verdad a transmitírsela a las otras personas, y eso que en el caso de Fray Bartolomé de las Casas era un hombre bastante abierto a la cultura indígena, era defensor, incluso se le ha hecho referencia como el primer hombre de derecho moderno, ¿no? Del que apelaba por derechos humanos antes de que se hablara de estas cuestiones. Ya no es necesariamente válido ni siquiera en los salones de clases. Entonces, este tipo de ejercicios pareciera que desacralizan lo que quizá hace unos años parecía un espacio frío, un espacio estático, donde la gente común y corriente como nosotros rara vez entra y entra cómodo o sintiéndose como en casa. Y quizá es ahí como la dialéctica identitaria donde la dialéctica identitaria empieza a cobrar fuerza, ¿no? Creo que en tanto el público se apropie de estos espacios, las pinturas cobran vida. Pero si llegamos a estas pinturas con
con conocimientos quizá de escuela, con conocimientos ajenos a la realidad de la observación misma de la pintura y lo que nosotros estamos viviendo en el contexto actual y cómo lo que vivimos se contrapone con estas imágenes, que creo que Demián, sobre todo a partir del video, lo logra bastante bien. Son imágenes también muy violentas, imágenes de un panorama pues hasta cierto punto desgarrador, ¿no? Para el cual no hay mucha salida. Entonces creo que estamos en un momento que también los medios digitales lo permiten, ¿no? Es decir, reabrir el espacio de diálogo y bueno, también es difícil saber a dónde vamos, ¿no? Claro, y esa es justamente la trabazón de mi última pregunta. Aprovechando que eres especialista en medios digitales, en el documental interactivo y todo ese tipo de experiencias, el público hoy, bueno, nada más tiene que darse la vuelta y ver el mundo que tiene Colón abajo. En la sala 10 hay un juego de luces, hay películas allá abajo en el surrealismo, hay unas experiencias, hay ojos. ¿Y cómo nos ayudas? Evidentemente es una respuesta de segundos, ¿no? Pero sí. A saber en qué momento la tecnología, es el gran tema también, ¿no? La tecnología está siendo un apoyo ancilar, como se dice académicamente, o ya se convirtió en arte. Voy a dividir la respuesta como en 3 etapas. La primera, hablando de quizá el arte y la técnica y cómo siempre han ido un poco de la mano. En segunda, de la tecnología en el contexto social e institucional incluso. Y la tercera también ya lo que nosotros podemos hacer con la tecnología digital específicamente. Entonces, el arte y la tecnología en todo momento han ido más o menos de la mano, ¿no? Cuando se descubren nuevas formas de representar, nuevas formas de comunicar o incluso de entender al mundo, el arte las apropia de alguna manera para adecuar estas formas a estos cambios que están sucediendo. Entonces creo que en ese sentido la tecnología necesariamente incide en las tendencias artísticas actuales. Ahora, la tecnología en sí misma, esta es la segunda parte de la respuesta, no carga un peso de uso. ¿A qué me refiero con esto? Que la tecnología en sí misma no determina lo que nosotros vamos a hacer con ella. Un teléfono celular, más allá de la funcionalidad muy concreta que pueda tener de hablar y demás, te permite una serie de posibilidades que el usuario va a identificar según sus intereses. Entonces, de alguna u otra forma, la tecnología se hace en el uso y no en el acceso. No solamente yo por tener una computadora o por tener un teléfono celular puedo hacer un plano de lo que sucede a mi alrededor. Primero necesito apropiarme y también interiorizar el asunto que el celular me sirve para reportar, no sé, delitos, ¿no? Si tuviéramos la plataforma. Y entonces ya en el último aspecto, la tecnología digital lo que nos está poniendo un poco en tela de juicio es el carácter de la forma. Es decir, hasta que tuvimos Internet prácticamente, y lo que implica Internet como los códigos HTML, que es un lenguaje que está atrás de lo que nosotros vemos, ¿no? Esta codificación invisible, lo que nos permitió es homologar en un mismo nivel lo que es la forma y el contenido. Entonces, de alguna manera desafía nuevamente esta centralidad de yo comunicar un mensaje único, total, del cual las interpretaciones son inamovibles. De alguna manera lo que permiten los medios digitales es flexibilizar los formatos, ¿no? Hay unos, ya para terminar, documentos muy interesantes de los 60, cuando se estaba vislumbrando la tecnología del Internet. Entre ellos uno que se llama Las bibliotecas del futuro, y que se hablaba sobre el valor de un documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro, que es un libro pues tampoco es tan viejo, tendrá 60, 70 años, pero que puede estar valuado por su ex libris o por lo que sea. Si yo lo digitalizo y lo comunico y lo vuelvo ya disponible en línea, para muchas personas quizá perdería su valor. Pero
el diálogo contemporáneo lo que nos invita a cuestionarnos es si en verdad lo que yo me llevo de una experiencia de libro en internet va a ser la misma de la que me llevo aquí, si estamos hablando de la crónica de la Merced, o bueno, de la Orden de la Merced en este caso particular, ¿no? Si mi afición es más por el libro como objeto, bueno, ahí entraría ya otra. Entonces creo que los medios digitales nos permiten, ahora, eso no significa que vayan a anular otro tipo de cosas, pero definitivamente condicionan no solamente la forma de producir, sino de consumir, ¿no? Hoy difícilmente nos tomamos el tiempo de contemplar una obra de arte. Muchas veces, y los invito a pasearse por el museo y ver, llegamos con el celular y la cámara antes de observar el cuadro o antes de observar el edificio que estamos visitando en una ciudad ajena, y pareciera que la memoria digital de ese lugar, de esa obra de arte, ya me satisface como explorador del mundo, si lo ponemos de esa manera. Ahí creo que es donde está el dilema más grave, es decir, ¿qué tanto estamos sustituyendo un poco la capacidad de observar el mundo por simplemente trasladarla a otros formatos? Porque digo, a final de cuentas, la capacidad que tenía Velasco para irse al Cerro de Santa Julia desde las 5 de la mañana hasta las 12, no sé qué tanto hoy se permitiría una actividad así, y no solo por el artista, sino por el contexto mismo, ¿no? Entonces creo que ahí en cuestiones de esquemas espaciotemporales está la verdadera disyuntiva actual, y que es todavía irresoluble en cuanto a cómo nosotros como espectadores o como creadores nos podemos acercar a una obra de arte entre tanto ruido. ¿Hasta qué punto el ruido porque además en este país en particular el ruido lo toleramos y nadie lo cuestiona, ¿no? O sea, vamos caminando o vamos en el metro y un cuate entra a las 7 de la mañana con una bocina vendiendo discos, quién sabe cuántos decibeles, y nadie le dice nada porque ya lo damos por hecho que es algo normal, o caminando por una banqueta invadida por el ambulantaje donde también tenemos altavoces reproduciendo una serie de cosas. Justo ahora que estamos viendo el documental de la Merced, estamos como sorprendidos de que en una bocina tenías reggaetón, en otra bocina tenías una película traducida al español a todo volumen, en otra tenías, no sé, fandango, lo que fuera, pero hay una cacofonía y se permite, ¿no? O sea, no decimos nada, la gente toca el claxon y tampoco está regulado, no hay una policía del ruido como en Gran Bretaña o estas cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ceder esta sensibilidad? Porque al final de cuentas contra lo que atenta es contra nuestra capacidad de sentir el mundo, ¿no? Que tanto nosotros somos receptivos a los cambios, a lo que la otra persona. Podemos saber lo que pasa en China con un temblor, por poner algo, pero mi vecina tiene un infarto y yo ni me entero, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde estamos construyendo el diálogo, la esfera de lo público? Y creo que ahí el arte es donde nos puede ayudar a reapropiarnos de la tecnología desde una perspectiva menos nociva, porque también con el cambio se vuelve en una ola voraz que te impide prácticamente cuestionar si adopta un celular o no. Simplemente cada año lo cambio y ya, ¿no? Y lo tiro a la basura o lo que sea. Pues muy bien, Pablo, muchísimas gracias por esta exhaustiva introducción, que fue realmente todo un paso total al tema del encuentro de imágenes. Te dejo con el público. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, me gustaría llevarlo un poco más por ahí. Estoy de acuerdo con lo que decías del cine. Bueno, se tolera hasta cierto punto, ¿no? Yo me he conformado. Sucede que a veces los que no pueden enganchar nada. Simplemente aquí en el museo, que también me conozco el programa, debería haber letreros en buenos y comentarlo, hagan un buen trato, no molestar a la otra persona. Como decías tú, entran, graban y se ponen a gritar, sí, entonces bueno, desde aquí. Pero yo creo que lo que estemos, pues hay que protestar hasta donde podamos, si no, bueno, nos acostumbramos a hacer aquí al ejército, poniendo playita y digo, vamos a hacer así está. Y lo mismo en los parámetros de qué es arte, quién implanta. Sí, se me vienen dos cosas a la mente del comentario. Creo que
Bueno, por un lado, por ejemplo, martes y jueves, más bien miércoles y jueves estuvimos en unas mesas de trabajo con la UNESCO sobre el tema de patrimonio y el objetivo era definir estrategias de recuperación del patrimonio de los centros históricos en Latinoamérica. Prácticamente de eso se trataba. Y una de las cosas que decían varios de los invitados que no entendían mucho o que eran de los grandes retos del centro histórico de la Ciudad de México era la informalidad. Regresando un poco a la identidad, creo que muchas veces nos quejamos de lo mismo que nos constituye como individuos. Entonces, esta informalidad, esta invasión del espacio, este uso tan flexible, tan caótico del espacio, es parte del mexicano y está inscrito en la cultura citadina, por lo menos, desde hace ya tres siglos más o menos. Digo, ya establecido, incluso desde antes. Entonces se convierte también en algo muy difícil porque si la solución es mandar a los granaderos a la merced, pues lo único que vas a generar es violencia, no estás atacando el problema tampoco de raíz, es decir, toda la fuente de trabajo que implica el ambulantaje, que es importante y que además satisface una demanda muy particular, no se está atacando. Y por otro lado, hasta dónde, aquí ya un poco saltando de temas, el arte es arte y el arte no es arte. Creo que el siglo XX nos ha puesto como ciertas imposiciones semánticas de estar etiquetando todo el tiempo, cuando que incluso antes quizá las disciplinas estaban mucho más definidas y era más fácil decir, eres un artista, él más bien lleva su oficio o es un artesano, ¿no? Hoy en día con también los medios digitales y desde los 20 incluso surrealismo, que empiezan a plantear nuevas técnicas de creación de imágenes, las fronteras del arte se diluyen. Creo que ya ni siquiera vale la pena cuestionarnos qué es el arte o decir eso no es arte porque es una línea o un espacio blanco, ¿no? Porque a final de cuentas, si alguien es capaz de interiorizar una experiencia estética, y ahí creo que ese es el horizonte un poco, ¿no? Que tanto uno se ve afectado por lo que ve, o por lo que observa, o por lo que escucha. Creo que ahí es donde el arte puede llegar a limitarse, ¿no? Pero si el individuo que sufrió ese proceso creativo para llegar a ese resultado lo asimila como tal, no habría por qué juzgarlo. A final de cuentas, antes del periódico, que además los medios en ese sentido son muy recientes y también lo asumimos sin mucho cuestionamiento, la crítica del arte era prácticamente nula. No había gente que se dedicara exclusivamente a criticar el arte. Hoy en día ya hay, gente que hace su carrera a partir de criticar el arte. Y entonces, ahí es donde el cuestionamiento real. ¿Por qué cierta legitimidad a ciertas voces y a partir de esas voces consolidar una escena artística, ¿no? Ahora, no sé si han visto lo de Marcelo Balzaretti aquí arriba. Los invito, está en la sala 10 en Virreinal. Entonces, con estos temas de 1600 más o menos, contrapuestos con una obra hasta mecánica, es un mosaico de colores que se llama, ¿cómo se llama? Variaciones lumínicas para la contemplación del tiempo. Apela justamente a esto y no hay un desarrollo formal muy sofisticado si la comparamos con los grandes retablos que están a un costado de esa obra, ¿no? Pero son 6, si no me equivoco, o 9 recuadros de color con un pequeño motor atrás que hace que una sombra prácticamente imperceptible pase por ello. Quizá a algunos les haría ruido y les parecería incluso una provocación poner eso junto a las obras virreinales y llamarlo arte. Pero a final de cuentas apela también a una forma de consumir el arte hoy en día, ¿no? Y muchas veces eso es lo que va a determinar, más allá de que el objeto en sí mismo se sostenga, ¿no? Porque quizá estas temáticas que en su momento fueron hasta incluso revolucionarias, ¿no? Hoy en día ya no le hablarían mucho a cierta población. A los mexicanos creo que a todos nos hablan, ¿no? Pero quizá, más allá de su valor formal y técnico, ya no responden a un contexto como el nuestro.
A finales del siglo XIX esta obra tenía su razón de ser. ¿Por qué? Porque los temas en la Academia de San Carlos eran europeos, y es lo que está a nuestra izquierda. Y se trataba de reproducir lo europeo. Y lo que plantea esta sala, y también la sala de escultura, que es la 16, que está arriba, la última sala del recorrido del segundo piso, lo que plantea es esa contraposición entre imágenes europeas e imágenes pues digamos ya de la mitología nacional, porque también, bueno, no esa es la invención del pulque, pero acá atrás está la del Senado de Tlaxcala. Seguramente esa imagen del Senado de Tlaxcala es también una visión ideal hasta cierto punto, ¿no? No podemos cerciorarnos de que el Senado de Tlaxcala se veía así, o que el episodio de la invención del pulque, más allá de los testimonios escritos que puedan existir, o pues ahora sí que también en piedra, no solamente, nos digan. A final de cuentas, esto fue una obra revolucionaria que quizá a la juventud de hoy, nos ha pasado aquí en el museo, le parece algo muy aburrido. Pero entonces, ¿cómo familiarizarnos con estas obras, ¿no? No sé, creo que esas preguntas son prácticamente irresolubles, pero dan para la reflexión, dan como para... ¿Perdón? Podría tener varias lecturas, depende de cada quien. Aquí esto sigue prevaleciendo. Un día nos puede comer y muchas del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que se habla. Yo también creo que en la vigencia de este tipo de imágenes, y en realidad de prácticamente todas las del siglo XIX, incluso más hacia allá. En particular esta nos dice mucho, nos dice, Bartolomé de las Casas fue una persona que sí luchó por los derechos indígenas, pero que no dejaba de venir en una misión espiritual que de alguna manera era el motor de la conquista misma, ¿no? De hecho, yo traía aquí como esta es una crónica de los mercedarios, que los mercedarios, a diferencia de los dominicos, estaban adscritos. Fray Bartolomé también se llamaba de Olmedo, iba en el comité de Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, no me voy a concentrar mucho en esto, pero más allá de su interés por los indígenas, él no puede evitar, dentro de la moral o de la ética cristiana, que suceda la masacre que está sucediendo. Entonces, de alguna manera, él también es responsable. Hay también un simbolismo del que se ha platicado aquí. Tampoco no soy experto, por supuesto, en esta obra, pero ¿por qué la cruz está viendo hacia él? Como ciertas realidades negadas a lo que está aquí. Tampoco es como que esté consintiendo a la mujer que lamenta la muerte de su marido, ¿no? Él está viendo como hacia Dios todo misericordioso, pero tampoco hay una empatía real de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, con el sufrimiento, porque le es imposible, y es nuevamente este choque de imágenes, ¿no? O sea, ¿por qué este tipo de figurines tampoco pueden interiorizar los caballos que tienen arriba, ¿no? Que son también choques entre lo europeo y pues sí, lo azteca o lo prehispánico, por llamarle más bien de un término general. De aquí les quería leer unos párrafos, igual como para revisar. Creo que la conquista es algo que se tiene que revisar constantemente, porque su influencia sigue vigente y es difícil de visualizar. O sea, difícilmente nosotros como que interiorizamos el impacto de la conquista. A final de cuentas ya somos producto de lo mismo, entonces es muy difícil vernos desde fuera. Pero esta llegada de Cortés al Valle de México, que se ha contado desde distintas perspectivas, la voy a contar desde la perspectiva de esta crónica, que es una crónica también un tanto extraña. Dice: encaminóse pues el ejército para Cholula, y después de castigada una traición de sus habitadores, que se descubrió por medio de doña Marina, pidieron licencia para volverse algunas tropas de los empuales, y Cortés siguió su derrota acompañado de los tlaxcaltecas, que sirvieron valerosamente hasta el fin de la conquista. Hubo en el camino varios sucesos, ya prósperos, ya adversos, pero como se iba tan de paso, no tuvo el padre Olmedo en qué ejercitar su celo apostólico, sino solo en animar a los soldados, que a vista de las grandezas que iban observando, se sobrecogían de temor y quisieran volver las espaldas a la empresa,
principalmente cuando desde la cuesta que baja del volcán a Chalco vieron el plano espaciosísimo en cuyo centro está situado México, pues desde ahí se descubrían más de 100 poblaciones, de cuya grandeza y multitud se conocía muy bien el poder formidable de su señor y la multitud asombrosa de sus vasallos. Cada día iba creciendo la admiración y el asombro de los españoles, porque llegando a Texcoco se hallaron con una ciudad tan populosa que dice Cortés en sus relaciones que sería como 2 veces Sevilla. Desde aquí se registraba la mayor parte de la laguna, en cuyo espacio se descubrían varias poblaciones, arboledas, jardines fuera de su centro y grandes calzadas que la interrumpían y hermoseaban. Hasta ahí le voy a dejar. Pero bueno, son estos imaginarios para los cuales no tenemos muchas referencias tampoco. Podemos simplemente anhelar un entorno, basta ver las pinturas también aquí adelante de Velasco, ¿no? Ya tendrán jornadas dedicadas a Velasco para que estén pendientes de la cartelera, que nos hacen o nos invitan a imaginar también Méxicos posibles hacia adelante, ¿no? No solo estar cuestionando el pasado viendo estas imágenes, y creo que ahí es donde el giro pedagógico debe de incidir de manera más aguda. Nos ayudan a reinventar también un camino de México, hacia dónde como dirigir un poco la acción en México, porque muchas veces si nos anclamos en el pasado visto desde la historia anquilosada, congelada, petrificada, no nos da mucho para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Pero si nos lo apropiamos como algo propio, como algo latente, nos va a permitir también diseñar un futuro, si lo queremos llamar así, como menos sombrío del que nos avecina, ¿no? Porque al final de cuentas sí venimos de 6 años y que quizás fueron igual de cruentos que este tipo de tiempo que está retratado aquí. Pero difícilmente lo vemos. No sé si alguno de ustedes haya visto algún decapitado en realidad. Lo hemos visto millones de cabezas en los periódicos, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cuál es la imagen que prevalece de esa violencia dentro nuestro? ¿Y qué tanto nosotros podemos empatizar con las víctimas de la violencia, ¿no? ¿Hasta dónde nuestro conocimiento de esa muerte es tan lejano como el de Félix Parra de Fray Bartolomé, que lo está pintando 500 años después, bueno, 400 en realidad, ¿no? Digo, son preguntas sin respuesta, líneas directrices un poco hacia dónde vamos. El cuadro de Félix Parra, ¿cómo dialogaría con la obra de Demián Flores? Yo creo que tiene que ver, pondría no solamente un cuadro, sino los 2 cuadros de Félix Parra, que sería el de Galileo y donde tenemos una figura religiosa de la misma orden, pero en situaciones completamente distintas. Por un lado, el imaginario posible de un mundo redondo, de un mundo explorable hacia el horizonte linealmente, y por otro ya el mundo explorado, ¿no? El encuentro con eso desconocido. Creo que más o menos si nos fijamos sobre todo en las esculturas, que sería la primera línea de relación, hay una muy muy clara, esta es clara también, pero hay una que según yo es como de un xoloscuincle o de un perro que está como justo aquí atravesando a esta altura y tiene una carroza como romana en su lomo. Es justamente esta dialéctica temática, pero ya en torno a una figura. Entonces es lo que presenta la sala. Creo que Demián un poco recupera esta contraposición entre las temáticas. Y por otro lado la violencia, ¿no? La violencia que está presente sobre todo en estos cuadros, un poco también en el suplicio de Cuauhtémoc que tienen ahí al fondo a su derecha, y que se ve mejor representada quizá en el video, donde tenemos imágenes, bueno, también de víctimas de la violencia, tenemos algunas tomas de trenes sugiriendo también la migración, una serie de fenómenos que parecieran muy distantes, por lo menos en tiempo y espacio, a estas escenas violentas, pero que parten del mismo sentimiento de terror, ¿no? También un poco pues sí, de voracidad humana a final de cuentas, ¿no? Como la incapacidad del ser humano de vivir en paz, de alguna manera. Creo que el entorno del mexicano también supone esta violencia constante, está inscrita en nuestra piel, a final de cuentas no podemos desprendernos tan fácilmente de este recelo. Es un reto, en verdad, ¿no? O sea, a final de cuentas enfrentar
enfrentar estas diferencias y trascenderlas creo que es lo más difícil. O sea, en lo personal yo no he tenido muchas experiencias. Normalmente como seres humanos nos movemos en grupos pequeños, nos movemos dentro de nuestras zonas de confort. Cuando he tenido la oportunidad de salir, quizá la experiencia reciente ahora en la Merced, y convivir con adolescentes y jóvenes completamente distintos a mí, y se pasa esa barrera, ya ahí es donde te das cuenta que en realidad no era tan complicado como parecía antes, ¿no? Pero uno llega predispuesto y regresamos quizá a cómo concebimos hoy o cómo consumimos esta imagen hoy, ¿no? Hoy la consumimos así, pues quizá, o esa sobre todo, ¿no? Que también es Félix Parra, que hay malditos españoles victoriosos, crueles, no sé. Pero va más allá de eso, porque si nos quedamos ahí, pues vamos a reproducir la lógica de, güerito, ¿no? O eres una... Es como la misma lógica inscrita en el discurso público de hoy en día, ¿no? No sé, esa sería un poco mi interpretación también después de escuchar lo que ha dicho Demián al respecto. También por ahí va el concepto de deconstrucción, un poco desarticular las temáticas vigentes y que eran vigentes en una época muy importante en la plástica mexicana. Eso creo que es lo que hay que tener muy presente. Si el siglo XIX, a final de cuentas, es cuando se consolida una identidad nacional en la imagen, en la pintura y en la escultura principalmente. Y la Academia de San Carlos es fundamental. Entre estos, no solamente los que vemos aquí, sino más arriba y más allá. Ahorita no están aquí varias esculturas de Manuel Vilar, pero bueno, los invito también a recorrer. Entonces, esta contraposición y esta asimilación, ya trascendemos un poco lo europeo y aspiramos a recrear escenas propias. Ahí es donde la deconstrucción se presta mucho, ¿no? Tanto desde el arte plástico de Demián como desde otros ejercicios también como ensayísticos, ¿no? Jacques Derrida, la deconstrucción, dice que es un logocentrismo pero se convierte en un monocentrismo, pero en el caso, eso es en la escritura, en el caso de las plásticas o del arte visual, que es lo que estás comentando, que es muy claro, que bueno que nos haga saber, es que dentro ahí sí está el logocentrismo, está el discurso. Y hay un discurso aquí también en la zona del flor, ¿no? Sí, sí. No se pueden dialogar esculturas con cuadro, y sí hay puntos del símbolo que sí están muy fuertes. Claro. Este dominio de la religión, que también acá lo descentraliza Demián Flores, pero sí es como una constatación de lo que dijiste al principio, de que vemos el cuadro, nos ha dicho Fernando, de ver el cuadro, ¿qué nos deja el cuadro? Pero yo también tengo que decir algo al cuadro. Claro. O sea, el cuadro así solito es como si estuviera en una bodega. El cuadro se reinventa a partir de la confrontación directa con el espectador, ¿no? A final de cuentas, es donde encuentra su lugar en el mundo. Sin el espectador, en realidad, no existe más que para el pintor como experiencia, como sea que el pintor se haya acercado a esa experiencia. Hay una frase muy bonita de ahora que hablabas de literatura y plástica y que más o menos es el espíritu de este taller, bueno, de estas sesiones, de este programa Mírale, de Edmond Javès. Edmond Javès es un escritor judío, francés, místico de alguna manera, que en su libro de las semejanzas dice: el escritor y el pintor los divide el primer rayo de sol, ¿no? Y entonces está hablando sobre todo del color y de la forma ya muy concreta a partir de la cual el individuo crea. La escritura es negra, ¿no? Al final de cuentas es el negro sobre blanco de Mallarmé, así como. Y la pintura no, la pintura es luz. Entonces, que remite un poco también a esta dialéctica del pintor-escritor como el proceso de interiorización y como el proceso de exteriorización, por un lado, ¿no? O sea, cuando uno escribe, pues se está metiendo en sí mismo, aunque el resultado sea la materialización semántica del ser o lo que sea. Pero cuando lo vemos ya hacia el frente, ¿no? Como la pintura también es como esta encarnación de los fantasmas de la conciencia, de alguna manera, ¿no? Es ya como si la conciencia viera la luz, o sea, literalmente, o la luz bañara la conciencia. Entonces creo que si hacemos más esfuerzos así de puntos de contacto entre escritura y pintura, que es una de las grandes virtudes de este programa, pues vamos a llegar a preguntas, porque no se trata de respuestas ni nada, que nos guíen un poquito por esta exploración de lo estético y de lo formal.
Nada más para hacer una Sí. Las artes, aquí en el caso de la pintura y la escultura, son lenguajes. ¿Cómo nos ayudan a quitar el mundo? Ok. Pues ahí en lo personal yo sí no encuentro otra forma. Creo que es una gran pregunta para ir cerrando y además a partir de lo que venimos platicando un poco. Creo que las artes y también las artes como siendo de las primeras que se apropian de los nuevos medios de expresión son las que dan forma en la imagen al mundo que vivimos, ¿no? Así sea a través de una película, a través de un libro. De esto se ha hablado como mucho. Es decir, los artistas nos permiten ver lo que está pasando en el mundo más allá de una fotografía periodística o de un titular también noticioso. Esa es una parte, es decir, entonces una persona que está acostumbrada a consumir arte constantemente y que se queda en la imagen del mundo de la noticia, pues es un simulacro constante ya porque no es algo humanizado, no es algo interiorizado. Pero por otro lado yo creo que la expresión como mecanismo hacia la transformación te permite construir futuro, o sea, no es solo actualidad, sino te permite ver hacia adelante, ¿no? En este proceso de que estás en diálogo contigo mismo y yo quiero hacer esto y me encuentro a mí mismo también en el proceso o me desencuentro, ¿no? De pronto hasta me siento ajeno a mí, pero me permite desarrollarme como individuo, no tanto profesionalmente ni mucho menos, sino más bien como persona antes de enfrentarte al mundo. Y por otro lado de transformación social, o sea, el arte sí creo que tiene un potencial regenerador de alguna manera, ¿no? Es decir, reinventa las relaciones que un individuo tiene con su mundo, con las otras personas y con las cosas y la forma de transitarlo. Si yo vengo aquí y me siento 2 horas frente a un cuadro, seguramente voy a caminar la calle de manera muy, muy distinta que como lo caminaría si me siento 2 horas frente a la tele, ¿no? Que tampoco es que deberían de morir todas las teles y todo el mundo debería de poner pinturas en sus casas, ¿no? Que sería como imposible por un lado y ya no estamos en tiempos de hablarlo, pero a final de cuentas creo que si se puede hablar de objetivos sería tripartita como el arte, los objetivos de la creación artística. Por un lado el conocimiento del individuo mismo que crea, ¿no? Por otro lado la actualidad, o sea es como una ventana a la actualidad y por otro lado como una oportunidad de transformación hacia el futuro. Cómo nosotros, a partir de lo estético, de lo formal, de los imaginarios que contienen las escenas artísticas, podemos inventar un pasado. Así nos choque y vamos a Zona Maco y vemos como un vacío estético y discursivo, pues eso te permite también plantear hacia adelante qué tipo de discursos fomentar, ¿no? Porque muchas veces es difícil. Por ahí.